Hola, bienvenidos a La Primera Palabra, el programa en el que les traemos la discusión del libro a sus casas, acerca de las novedades de la lingüística. Todos los martes yo, Aura Jiménez, presento a panelistas invitados, expertos en el tema de la semana. El día de hoy les traigo una controversia muy grande que surgió a raíz de un programa en el que Chomsky da algunas declaraciones acerca de la teoría innatista durante su debate con Foucault. Vamos a las imágenes. A person who's interested in studying language is faced with a very definite empirical problem. He's faced with an organism, a mature, let's say adult speaker, who has somehow acquired an amazing range of abilities which enable him in particular to say what he means, to understand what people say to him, to do this in a fashion that I think it's proper to call highly creative. Now, the person who's acquired this intricate and highly articulated and organized collection of abilities, the collection of abilities that we call knowing a language, that person has been exposed to a certain experience. He has been presented in the course of his lifetime with a certain amount of data, of direct experience with the language. And we can investigate the data that's available to this person. And having done so, in principle, we're faced with a very clear and a reasonably clear and well-delineated scientific problem, namely the problem of accounting for the gap between the really quite small quantity of data, small and rather degenerate quantity of data that's presented to the person, to the child, and the very highly articulated, highly systematic, profoundly organized, resulting knowledge that he somehow derives from this data. Furthermore, even more remarkable, we notice that in a wide range of languages, in fact all that have been studied seriously, there are remarkable limitations on the kinds of system that emerge from the very different kinds of experience to which people are exposed. Well, there's only one possible explanation for, one can say in a rather schematic fashion, for this remarkable phenomenon, namely the assumption that the individual himself contributes a good deal, an overwhelming part, in fact, of the general schematic structure and perhaps even of the specific content of the knowledge that he ultimately derives from this very scattered and limited experience. That is, to put it rather loosely, the child must begin with the knowledge, certainly not with the knowledge that he's hearing English or Dutch or French or something else, but he does start with the knowledge that he's hearing a human language of a very narrow and explicit type that permits a very small range of variation. And it's because he begins with that highly organized and very restrictive schematism that he's able to make the huge leap from scattered and degenerate data to highly organized knowledge. Wow, sin duda hay mucho que decir al respecto. Por eso es que reunimos hoy a un grupo de lingüistas para charlar y compartir sus ideas. Y por eso hoy tenemos en el estudio a Fernando Chapa. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, Aura, muy bien, muchas gracias por la invitación, ¿qué tal? No, muchas gracias por aceptarla, qué honor tenerte aquí en el estudio. También tenemos a Victoria Huila. Hola Vika. Hola Aura, pues muchas gracias, estoy súper emocionada de venir a este programa tan importante para la divulgación lingüística, de verdad un honor estar aquí, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Y ellos dos representan a la teoría innatista. Por otro lado tenemos a Miguel Pastrán. Hola Miguel, qué gusto verte. Hola Aura, muchas gracias por invitarme a tu programa. Sabes que desde chiquito yo soñaba con estar aquí, entonces esto es un sueño hecho realidad. Muchas gracias Miguel, y pues qué bueno, qué gusto y qué honor saber que estoy inspirando a la nueva sangre de la lingüística. Y por otro lado también tenemos a Gaby Luna. Gabriela, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, pues ellos dos van a representar a los interaccionistas en este programa. Bienvenidos. Bueno, pues producción nos tiene preparados unos videos en los que cada equipo describe los postulados de cada una de sus teorías. Vamos a las imágenes. Bueno, pues primero queremos hacer notar que el interaccionismo se puede entender desde dos perspectivas. A grandes rasgos, primero, como la interacción de los componentes cognitivo, lingüístico y social en el desarrollo lingüístico infantil, y segundo, como la interacción del niño con sus cuidadores, adultos cercanos y con sus pares. Ya Vygotsky advertía que los factores cognitivos y sociales no solo pueden modificar la adquisición, sino que la adquisición los puede modificar de vuelta. Es decir,
que hay una noción de multidireccionalidad e interdependencia entre los tres componentes de desarrollo infantil: el lingüístico, el social y el cognitivo. Y esto me hace pensar en el juego de Jenga. ¿Lo has jugado, Gaby? Sí, cuando era niña. Ubicas que poníamos 3 piezas en cada uno de los niveles hasta formar toda la estructura. Y pudiera suceder que quitáramos alguna de ellas. Sin embargo, en la base de toda esa arquitectura están los 3 componentes todo el tiempo, ¿ok? Sí, así es, Miguel. Bueno, es importante, ahorita que menciona lo de los componentes, tratar algunos aspectos sobre el origen del lenguaje. Como pues ya hemos visto, para Tomasello, la adaptación biológica que dio origen al lenguaje pudo haber surgido como resultado de un cambio en la cognición social en el que los seres humanos se entendieron por primera vez como agentes intencionales y mentales. Y esto los llevó a intentar manipular los estados intencionales y mentales de los demás, pero esto con fines cooperativos y competitivos. Y es muy interesante que traigas esto a colación, porque nosotros no vemos el lenguaje como un mecanismo, sino más bien como un proceso dinámico, y lo entendemos como producto del pensamiento y de las condiciones externas, sobre todo de las sociales, en las que suceda su adquisición. Para nosotros y para Piaget, la lengua es una habilidad más de todas las disponibles en el desarrollo infantil. Así es. Retomando un poquito lo que hemos mencionado hasta el momento y pues también refutando, ¿no?, lo que comentaba Chomsky en la entrevista, pues la gramática no debe ser entendida como una serie de reglas estructurales que se activan o desactivan durante el desarrollo, sino como la codificación de funciones comunicativas altamente sofisticadas y bastante abstractas. Claro, todo esto junto con las relaciones entre las estructuras complejas y abstractas. Y es verdad. Es un mecanismo complejo, no reducido a sus elementos más simples, como otras personas lo intentan ver, quizá por comodidad. Además, hay que considerar que en esta complejidad tenemos que meter en nuestra teoría el papel de la performance o actuación. No la podemos dejar de fuera como otros pretenden. ¿Por qué? Porque ahí está la producción lingüística real del niño, donde podremos ver tanto oraciones bien formadas como oraciones mal formadas. Y pongo las comillas porque si el niño las está produciendo, forman parte de su gramática y no podemos obviarla. Exacto, los errores son muy importantes, son una fuente de conocimiento, no se tiene por qué excluir. Podemos concluir en que el interaccionismo puede entenderse como una síntesis de varias dicotomías, que son competencia y actuación, lo innato y lo aprendido, el individuo y lo social. Pero siempre hay que buscar un balance entre estas dicotomías. Y este balance se tiene que ver no solamente como una respuesta a los problemas de desarrollo, sino también como la propuesta de un punto de vista innovador, como es el que ofrece el interaccionismo, que toma en cuenta y reviste de la misma importancia a los 3 grandes factores que moldean esta capacidad hasta llevarla a la maestría. Como decíamos, lo lingüístico, lo cognitivo y lo social. Pues comencemos diciendo que existe un enorme número de habilidades cognitivas que se ven impactadas por el desarrollo social. De hecho, factores como la posición socioeconómica, la alimentación, el acceso a recursos escolares, culturales y técnicos son responsables de las inequidades que experimentamos como seres sociales. Sin embargo, en el lenguaje adulto no observamos las mismas diferencias en términos de competencia lingüística. Es un hecho incontrovertible que los organismos humanos adultos comparten el hecho de poseer una gramática sofisticada, organizada y compleja de modos enormemente equitativos. Si hay una cualidad que nos hace iguales como seres humanos y nos distingue además de otras especies, es la posesión de una competencia lingüística que no se reduce a la gramática, sino que también incluye un conocimiento abundante de las estructuras de la lengua. Esto nos permite tener juicios e intuiciones sobre nuestra misma lengua. Si la lengua fuera una más de las habilidades cognitivas, esperaríamos ver una mayor desigualdad en la competencia lingüística entre individuos. Lo sorprendente aquí es el hecho de que no encontramos esa inequidad. Esas diferencias no están en el modo en el que las personas hablan, sino en el hecho de poseer una gramática que no varía en complejidad de un ser humano a otro, sin importar el contexto en el que ha crecido, su pertenencia a un grupo social o racial específico, su alimentación o su acceso a recursos.
Este hecho observable que acabamos de describir, y como menciona Chomsky en la entrevista, puede tener una sola explicación, y esa es que el niño esté ya equipado con lo que podemos llamar Language Acquisition Device, un módulo cognitivo particular que se encarga de organizar la información que el niño recibe a partir de deducciones. Para que estas deducciones tengan sentido, la gramática posible a la que puede llegar un niño actúa como una plantilla que restringe la variación de estructuras. Esta plantilla metafórica es lo que llamamos parámetros. Aquí, en anticipación a lo que podrían pensar nuestros compañeros y la audiencia, tenemos que decir que la tarea de deducción de una gramática a partir de un input parece una tarea titánica. ¿Cómo podría llevarla a cabo un niño? La respuesta es que la gramática debe ser un sistema altamente simple, mínimo, diríamos ahora, que consiste en el menor número posible de reglas y que permite la generación de un número potencialmente infinito de oraciones. En algo, es verdad, estamos de acuerdo. Ese módulo lingüístico que llamamos gramática no está flotando solo en la cabeza de los seres humanos. Ciertamente interactúa con otros módulos cognitivos. En este sentido, estamos de acuerdo en que existe interacción. Sin embargo, esa interacción, pensamos, no es multidireccional. En el modelo más reciente del programa minimalista, la Narrow Syntax, existe un output que luego interactúa con los sistemas sensoriales y con sistemas conceptuales e intencionales. Wow, sin duda hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? Por eso tenemos a nuestros panelistas que nos van a contar más profundamente de qué habla todo esto y estas teorías. Por una parte, pues tenemos a Gaby y Miguel. ¿Nos quieren contar más al respecto de lo que acabamos de ver? Pues mira, Aura, nuestro equipo, como vimos en la cápsula, ya mencionó un poco la dicotomía competence-performance. Y la pregunta que tenemos al innatismo es, ¿cómo podemos probar sus teorías si están alejados del producto lingüístico? Es decir, si no podemos realizar experimentos en sus datos. Así es, mira. Además, concluir que la gramática no se aprende a través de los principios conocidos no es lo mismo que concluir que es innato, ¿no? En eso yo creo que estamos de acuerdo. Hay mucho que no sabemos sobre el cerebro humano y asumir hipótesis nos sesga la mirada, lo que nos lleva a la pobreza de imaginación. ¿Acaso la Tierra no se pensó como el centro del universo por falta de datos y de teorías nuevas? Bueno, pues en este sentido, reconocer que tenemos respuesta nos parece, en nuestra humilde opinión, más sensato. Y también nuestro equipo contrario asume que el niño no recibe ningún tipo de evidencia negativa, ¿no? Y eso lo consideran un fuerte argumento para su Language Acquisition Device. Sin embargo, Chouinard y Clark ya supusieron que un niño intuye que la expresión que un adulto realiza del mismo significado pero con diferente forma gramatical es en sí misma una corrección. Es decir, si yo le digo al niño de otra manera lo que él me había dicho, el niño lo interpreta esto como una corrección positiva. Entonces, ¿eso no es acaso evidencia negativa? Sí, así es, Miguel. Bueno, voy a ser un poco crítica en este momento, pero pero la suposición central del enfoque innatista sobre la ausencia de evidencia negativa disponible para los niños que aprenden una lengua, pues es incorrecta. Los adultos, responden de manera diferente a los errores del habla de los niños con reformulaciones, y los niños son bastante sensibles a dicha retroalimentación. Hay que recordar que los errores son fuente de conocimiento. Sin embargo, pues lo que aún no se ha determinado es realmente si esta evidencia negativa es necesaria para el desarrollo gramatical exitoso de los niños. Y bueno, ¿qué te puedo decir? El enfoque innatista ha minimizado en general los efectos de los diferentes entornos lingüísticos, y llevado al extremo, como por ejemplo hizo Pinker, este punto de vista sugiere que el Language Acquisition Device podría construir una gramática a partir de cualquier tipo de representación textual, sin importar cuán abstracta, compleja o llena de errores sea. Sin embargo, los niños expuestos al lenguaje solo a través de un medio sin interacción, como lo es la televisión, y este es un caso constatado, un niño con padres sordos, él siendo un niño que escucha, lo ponen a ver la televisión, no adquiere la lengua ahora, no la adquiere. ¿Y cuándo es que puede adquirir y nivelar su nivel de desarrollo? Hasta que entra a la escuela y empieza a interactuar con otros humanos y utilizar la lengua en sociedad. Sí, Miguel, y bueno, pues me gustaría agregar, pues, ¿qué pasa? ¿Qué hubo con la recursividad, no?
Una crítica ha sido que esta es más una habilidad cognitiva que una capacidad lingüística, como señala Corvallis. Y otro serio desafío al punto de vista de Chomsky, uno de tantos, es la afirmación de Everett, dado que la recursividad está ausente en el idioma Pirahã, al noroeste de Brasil, aunque los Pirahã mismos son capaces de pensar de forma recursiva. Wow, pues qué argumentos tan contundentes y sólidos nos acaban de dar. Pero yo creo que los innatistas también tendrán mucho que decir al respecto. ¿Qué les parece si nos cuentan? Muchas gracias, Aura. Mira, lo que no podemos creer de ninguna manera es que los debatientes aquí presentes tengan tan poca fe en la humanidad y en su capacidad mental. Pareciera que para ellos no hay nada en la mente humana y que todo se construye a partir de la nada. ¿Y la evolución humana? Pregunto yo. Preguntas retóricas, qué originales. Mira, la lengua es un proceso tan especializado que los procesos lingüísticos no operan en otros tipos de procesamientos mentales. Desde luego, Fer. Además, entérense, tampoco es que saquemos la teoría meramente de nuestra imaginación. Somos científicos, no estamos inventando nada. Es cierto, hay experimentos, aunque son muy pocos, pero también, y esto es muy importante decirlo ahora, la base de nuestra propuesta es teórica. Y esta postura es absolutamente válida y reconocida, al menos en cuanto a la creación de conocimiento. El conocimiento se ha construido así desde hace muchísimo tiempo. Existen otros modelos para acercarnos a los datos, se van desarrollando de acuerdo con las tecnologías, es cierto, pero siendo honestos, a nosotros no nos quita el sueño de mostrar con experimentos cosas que nos parecen de lo más naturales. Ahí están, disponibles para cualquier tipo de verificación práctica si es que alguien quiera hacerla. Bueno, pero pues es que así van por el mundo siempre. Mira, siguiendo por la línea experimental, es cierto y lo tenemos claro, aún no se puede observar, o al menos no de manera visual, lo que ocurre en nuestra mente. Pero nosotros sí creemos que el lenguaje es la vía de acceso a esta. Además, ciertamente, lo aceptamos, hay correcciones a errores en el proceso de adquisición, lo que podría verse como evidencia negativa, pero nuestros contrincantes tendrán que estar de acuerdo con nosotros, con que esto solamente ocurre en ciertas áreas de la gramática y no en todas. Y los niños de todos modos logran adquirir toda la gramática. Siento que su argumento es un poco lo que podríamos llamar cherry picking. Ay, no. Pues así como lo planteas, creo que nos han estado dando mucha información. Entonces los televidentes seguro necesitan ir por un snack después de tanto. ¿Por qué no tomamos un receso y volvemos? Ya estamos de regreso con nuestros invitados. Entonces, ¿en dónde estábamos? ¿Cómo se enfrentan a las realidades lingüísticas? ¿No habría sin duda el sesgo del que los interaccionistas están hablando? ¿Cómo se resuelve este salto? Pues mira, ahora, nosotros reconocemos el sesgo que ellos comentan, pero dime una cosa, ¿qué cosa no está sesgada? Cualquier mecanismo de acercamiento al conocimiento estará de facto sesgado desde el momento en el que se asume la adscripción a un modelo. Nosotros preferimos partir de una propuesta teórica y luego ir a las lenguas para ver si se sostiene. Nuestro modo de proceder nunca ha sido imponer una teoría inamovible desde el principio. Ojo, de hecho el generativismo ha cambiado mucho desde 1957 cuando se publica Syntactic Structures, y ha sido porque la teoría sirve como un programa de investigación. Presentamos hipótesis basadas en teorías y luego buscamos datos que las respalden o contradigan. Nuestras hipótesis sobre la adquisición se han mantenido estables, es verdad, porque todavía no encontramos un mejor modo de explicar la falta de diversidad en las lenguas y el hecho de que el lenguaje adulto sea una propiedad tan estable y no influida por lo social. Además, mira, vamos a hablar de casos concretos, como aquí a los contendientes les gusta.
respecto de los niños y la televisión. Primero. Ay, no. ¿De verdad van a usar ese ejemplo? Se trata de un caso. No es deseable para la buena práctica del desarrollo de conocimiento, y eso nosotros lo tenemos perfectamente claro, reportar como universal una observación que se presentó en un dato único. En otro orden de ideas, por desgracia, para desarrollar bases experimentales que permitan falsear nuestra hipótesis, haría falta practicar experimentos fuera de toda ética pensable. Ahora, en cuanto a la recursividad, a ver, perdón Miguel, perdón Gaby, pero ¿en serio van a usar el pirajá? Hay que actualizarse. Sí es cierto que en un inicio se dijo que en la lengua no había recursividad, pero después hubo varios estudios que demostraron que eso era un error. Hay recursividad en el pirajá, eso se sabe desde hace mucho tiempo ya. De acuerdo con el minimalismo, que es además nuestra versión más reciente del generativismo, el foco de atención de la facultad del lenguaje es la regla de ensamble o merge. A partir de dos constituyentes separados, se forma un nuevo constituyente jerarquizado, de modo que el sistema es lo más simple posible. Actualícense, por favor, antes de venir a querer darnos mentiras. Esperen, creo que se están levantando los ánimos y esto lo podamos resolver de una forma más ordenada. ¿Por qué no exponemos aspectos específicos? Por ejemplo, cuéntenme, ¿cuál es el papel del niño desde las teorías que defienden? Gaby y Miguel, ¿quieren empezar? Mira, ahora, la finalidad del interaccionismo, como bien indica César Antonio Aguilar, es explicar los procesos de adquisición y desarrollo lingüístico atendiendo principalmente a los hechos comunicativos que produce y comprende un niño, con miras a ser aceptado en una comunidad lingüística específica, ¿ok? Nosotros consideramos que la lengua se adquiere con un fin social, y entonces el papel del niño va a ser relevante. Nosotros sí le preguntamos su nombre, y para pronto sí consideramos su realidad como un factor relevante para el estudio, no como otros. Mira, y así quieren generalizar, fíjate, yendo de niño a niño, van a acabar pronto. ¡Auch! Bueno, creo que analizar niño por niño supondría una tarea sin fin. Cada segundo hay millones de niños nuevos. Pero bueno, justamente ahora que integran al protagonista de la adquisición, hace un momento escuchamos a Chomsky hablar sobre la información lingüística que este niño está recibiendo. ¿Cómo consideran sus teorías este input? ¿Qué hacen los niños con esta información? Muchas gracias, Aura. Sí, mira, la información que un infante recibe al momento de adquirir una lengua no conforma un conjunto claro y organizado sistemáticamente. Por el contrario, lo que llamamos el input lingüístico está formado por enunciados, utterances, inconexos, no siempre dirigidos al infante, a veces fragmentarios y sin ningún orden particular. Sin embargo, todo individuo humano, sin importar la cultura en la que se encuentre o la atención que recibe de sus cuidadores, termina por adquirir un conocimiento enorme sobre un sofisticado sistema lingüístico. Y no solo eso, el resultado adquirido realmente varía muy poco de lengua a lengua, sin importar qué tan distintas son las culturas, los estilos de cuidar al niño, las condiciones socioeconómicas u otras condiciones del entorno circundante. El input y sus condiciones de transmisión no parecen ser entonces tan determinantes a la hora de adquirir una lengua. A ver entonces, si el input no es tan relevante para la adquisición, ¿qué otras herramientas tienen los infantes para hacer propia la lengua materna? ¿Será que ya vienen con un sistema operativo integrado como si fueran smartphones? Ay, Aura, muchas gracias. Me encanta tu ironía, como siempre. Bueno, pues si este fuera el caso, valdría la pena preguntarse qué permite pasar de ese conjunto desordenado de información del que hablaba Fer hace un momento a un sistema lingüístico completo. Esto, lo sabemos, es algo sumamente complejo. ¿Cómo se pasa entonces de uno a otro sin que las condiciones sociales determinen la adquisición? La respuesta del innatismo, que de hecho le hace merecedora de su nombre, es que hay una facultad innata que forma parte de lo que llamamos endowment, aquello de lo que el niño está dotado desde que nace y que le permite reconocer que la información con la que se encuentra no es otra cosa sino un lenguaje humano y que como tal presenta un número francamente reducido de posibilidades de variación. El niño entonces tiene la tarea de organizar la información que recibe en un módulo cognitivo muy particular, que es lo que denominamos
Facultad del Lenguaje y más recientemente Gramática Universal. Es en este sentido que decimos que el input no juega un papel tan importante, pues es más bien la habilidad innata del niño la que impone un orden posible a la información que recibe. Wow, pues creo que Victoria nos acaba de presentar algunos datos muy relevantes, al igual que Fer, pero me gustaría escuchar a Miguel y a Gaby que tienen que decir al respecto del input. Muchas gracias, Abraham. Mira, pues a mí francamente me causa pavor esto que nos acaban de decir, que todo le conceden importancia al input. En cambio, en el interaccionismo, la comunicación oral es la principal fuente del input. Esta comunicación oral se ve como una primera fuente de signos lingüísticos de la que aprenden los niños para lograr su desarrollo lingüístico, cognitivo y social. Jan Paul señalaba que para la mayoría de los bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar, la comunicación hablada es la principal fuente de información para la estimulación del lenguaje. Bueno, y entonces, ¿cuáles son estas situaciones comunicativas en las que se ven inmersos los bebés y los niños para poder aprender todo esto que me estás diciendo? Pues mira, Aura, para que los niños puedan realizar las adaptaciones cognitivas y culturales necesarias para llegar a ser considerados miembros de la comunidad lingüística a la que quieren pertenecer, pues deberán entablar diálogos, oír y contar historias, ofrecer y recibir explicaciones, descripciones e incluso realizar debates como el que estamos teniendo ahora mismo. Todo esto con el fin de verse en la mayor cantidad de situaciones comunicativas pertinentes, de manera que nosotros nos preguntamos el qué, el cuándo, el cómo, el por qué, el con quién, en qué circunstancias, y no solo por, ¿cuál es la estructura subyacente a esta producción? Bueno, tranquilos. Necesitamos un breve respiro, gracias Miguel, gracias Gaby, para asimilar todo este mar de ideas. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta. Los interaccionistas nos contaban la importancia del input y sus características. Pero desde su punto de vista, ¿cuál es el foco de atención del innatismo y del interaccionismo? ¿Hay algún aspecto en el que se centren las investigaciones? Pues mira ahora, el foco de atención sin duda para nosotros es la naturaleza básica de la lengua como un sistema simbólico para expresar intenciones. Así es, mira, ahorita Miguel acaba de tocar un punto importante, las intenciones. Estas nos conducen a dos conceptos muy importantes, socialización y andamiaje. Es decir, la interacción entre los niños y sus cuidadores adultos y entre los niños y sus pares mediante el andamiaje. El andamiaje en un principio se pensó como un intercambio entre un individuo experto y uno que no lo era. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que la condición suficiente y necesaria para que se produzca es simplemente la interacción, no importando si uno de los interlocutores es experto o no. E incluso hay algunas posturas ya un poco extremas, como la del interaccionismo social, en donde se ve la función del lenguaje para acercarnos a los otros. Es decir, que el lenguaje y la socialización también están en sí mismas en interacción. Nosotros no paramos de relacionar los elementos, a diferencia de otros que obvian relaciones naturales. Sí, así es, Miguel, tienes toda la razón. Si la primera fase de construcción residía en la relación asimétrica niño-adulto, la segunda se constituye como una relación equitativa, en la que el lenguaje es una construcción interactiva que no se da en el vacío. Esto es muy importante. Pero bueno, ustedes me están contando acerca del andamiaje, ¿no? Entonces, ¿este andamiaje podría pensarse como una capacidad universal?
¿Será que le están concediendo la razón al otro equipo considerando que así fuera? Mira, sin duda que algo aparezca en muchas culturas no garantiza que sea universal. Hemos constatado diferencias culturales que nos hacen pensar que quizá la adecuación en el andamiaje no es tan necesaria. Otras culturas, como te cuento, carecen totalmente de esta y los niños eventualmente adquieren su lengua. La naturaleza de la interacción varía, sí, pero su presencia es sin duda indispensable para nuestra teoría. Sí, mira, y déjame agregar aquí algo más. La estructura del lenguaje sería entonces posibilitada en primera instancia por nuestra predisposición evolutiva a desarrollarla, y este desarrollo constituiría, además de una solución emergente a una serie de interacciones sociales a las que todo ser humano está expuesto en mayor o menor medida desde la primera infancia. Y también debemos decir, no hay un desdén generalizado por la estructura, como sí lo hay del otro lado para la interacción. Pero sin duda, nosotros privilegiamos el entorno en que se da la producción de esa estructura, porque la determina en mayor manera. A ver, innatistas, me gustaría que le respondieran en este momento a los interaccionistas. Con todo gusto ahora. Mira, desde el innatismo nos centramos en tratar de explicar el producto de la adquisición como un salto enorme entre un estímulo desorganizado, lo que veníamos comentando hace un momento, y la gran organización del lenguaje adulto. Como ya hemos dicho, nos centramos en el individuo y sus capacidades cognitivas no adquiridas, no en el mundo donde viven y en esas cosas que les encanta aquí a los contrincantes. Exactamente, Victoria. Y tenemos que decir que nosotros no negamos el componente social del lenguaje, ojo, Sin duda es necesario que el input exista, y eso en los seres humanos ocurre en sociedad. Lo que cuestionamos es la preponderancia de lo social y su capacidad para determinar el resultado de la adquisición. Sí, de acuerdo absolutamente con Fer. Además, me parece ahora, y esto pues sí es importante señalarlo, me parece a mí que en este momento es donde aquí los contrincantes y nosotros estamos un poco de acuerdo, ¿no? Ambos coincidimos en los ingredientes necesarios para la adquisición. En lo que no estamos de acuerdo para nada es en el peso y la proporción de estos. Pues me parece muy acertado y muy sabio por parte de ambos equipos que no nieguen la intervención en el proceso adquisitivo del punto de anclaje de las teorías contrincantes. Y hasta ahora cada quien ha expuesto cosas muy pertinentes sobre los elementos que se involucran en la adquisición. Pero, ¿qué pasa cuando se observan de forma integrada? ¿Será que la adquisición manifiesta en cierto orden? ¿Considerarían que esto se da por etapas? Mira ahora, qué pregunta tan interesante. A nosotros nos parece que el desarrollo de la adquisición se relaciona más bien con el desarrollo físico y mental del niño, pues el niño posee ya, desde que nace, la capacidad de adquirir cualquier lengua al estar equipado con el Language Acquisition Device, pero va a desarrollar como lengua materna, como L1, el sistema en el que esté inmerso. Exactamente, Victoria. Y mira, ahora si ya nos preguntas directamente por las distintas etapas que van en paralelo con el desarrollo biológico y físico del niño, te podemos decir más o menos que de los 9 a los 18 meses ocurren las primeras palabras, ¿no? De los 18 a los 24 ya hay diálogo, aceptación y asignación de los roles de interacción. De los 2 a los 3 años tenemos monólogos y conversaciones, adquisición de la pragmática, ¿no? Ya después de los 3 años se consolida propiamente la gramática, ¿no? A los 4 ya hay reconocimiento de significados abstractos, espacialidad, temporalidad, modo, aspecto y significados gramaticales, ¿no? A los 5 años, que es un momento crucial, ¿verdad? Ya el niño es capaz de obedecer las reglas e indicaciones proporcionadas por sus cuidadores, ¿no? Tienen además un desarrollo motriz superior, o sea, son conscientes del ritmo, pueden bailar y actuar, ¿no? Reconocen ya las diferencias sexuales entre las personas. El niño además es capaz de discernir entre el mundo de la realidad, ¿no? y lo imaginario. Además, el desarrollo de la gramática está ya casi completo, ¿verdad? No es que el niño obedezca únicamente reglas, sino que es capaz de comprender su funcionamiento dentro del sistema y por ello tiene la regularidad, ¿no?
comprende ya el funcionamiento paradigmático y sintagmático de la lengua, distingue entre tiempos verbales y puede narrar en pasado, describir en presente y hablar en futuro, y por lo mismo, pues comprende el modo irreales, ¿verdad? Esto es muy importante porque nosotros consideramos que a los 5 años se termina una etapa muy importante, pues pasada esta barrera es más difícil que los niños aprendan una lengua, ¿no? Con esto no queremos decir para nada que después de aprendida la L1, la lengua materna, o pasado el periodo crítico, que es la etapa que señala Lenneberg alrededor de los 15 años como límite, las personas quedan totalmente capacitadas para aprender otra lengua, sino que este procesamiento ya no se lleva a cabo de la misma manera, ¿sí? El proceso de aprendizaje es distinto para la L1 y las subsecuentes lenguas, de la misma manera que los niños y los adultos aprenden de diferentes maneras. Muchas gracias, Fer, muchas gracias, Vika. Pero, ¿qué tienen que decir Miguel y Gaby al respecto del interaccionismo? ¿También considera periodos? Así es, Aura, claro que sí. Y hemos aprendido mucho, déjame decirte, sobre este proceso gracias a experimentos psicológicos y cognitivos desarrollados por Piaget. Aquí me parece que producción nos va a ayudar a presentar un breve resumen de estas imágenes, por favor. Vamos a las imágenes. Gracias. Bueno, pues como vemos, estas etapas se presentan en un orden invariable a través de las lenguas y los contextos. Bueno, como vemos, en la primera etapa, conocida como el periodo de inteligencia sensorio-motora, el niño carece de la noción de permanencia del objeto. ¿Esto qué quiere decir? Pues claro, en el juego de Onta Bebé, el niño se asombra tanto porque cuando nosotros nos tapamos, dejamos de existir para él. Y cuando aparecemos de repente, es como si de la nada te apareciera un fantasma. ¿Esto por qué? Pues porque no conciben que haya objetos que no están al alcance de su vista. Y es por eso que se considera esta etapa la etapa prelingüística, es decir, la etapa que precede a la necesidad de símbolos. Así es, Miguel. Mira, y esto nos conduce a la siguiente etapa, la preoracional, en la que se desarrolla la función simbólica, libertad de estímulo, y por lo tanto el lenguaje como tal. Las palabras en esta etapa ya sustituyen a las cosas. Y bueno, le sigue la etapa operacional concreta, en la que se presentan algunas operaciones simples, como la reversibilidad. No sé si has visto ahora estos juegos con los ábacos donde le dicen al niño pon las fichitas y luego quítalas. Eso, que nos parece muy simple, representa ya un avance cognitivo muy importante. O, por ejemplo, entender Anita lava la tina, de ida y de vuelta. Sí, así es, Miguel. Y bueno, la siguiente etapa es de operaciones formales, que ya incluye el desarrollo del pensamiento lógico, inductivo y deductivo. Y bueno, pa' pronto, ¿cuándo se concreta el lenguaje? Es verdad, las etapas de Piaget están de acuerdo con los datos proporcionados por los sinatistas. Los 5 años es sin duda una barrera. Pero lo que Piaget no llegaba todavía a rasgar es lo que las teóricas cognitivistas nos han aportado, que es la noción de etapas tardías. Estas etapas, curiosamente, de los 6 a los 12 años, se empatan con la época escolar. Así es, Miguel. Y bueno, pues aquí cabe una pregunta. ¿Qué sucede en los niños tras adquirir el sistema? Necesitamos una vez más prestar atención a su realidad social, como dice Karina G. Zimmerman. Además, Jan y Paul comentaba que el lenguaje ahora será adaptado a la nueva interacción social con sus compañeros y maestros. Surgen nuevas situaciones comunicativas. Es decir, después del límite de adquisición formal, hay más. Y esa es la pregunta que los interaccionistas nos hacemos y los sinatistas obvian, ¿no? De los 5 hasta que uno muere, ellos no dan más explicaciones. Sin embargo, preguntas solo surgen cuando uno atiende a elementos más allá de la estructura. Y bueno, entonces la reestructuración funcional sería el segundo paso tras la adquisición formal. Muy interesante panorama el que nos están planteando, pero ¿qué les parece que nos sigan compartiendo después de una breve pausa? Volvemos.
Y regresamos. Bueno, ya vimos que hay muchas tensiones entre ustedes, pero seguramente tienen buenas relaciones con otras teorías, ¿no? ¿Qué relación tienen con otras teorías? ¿Han dado pie a otras formas de pensamiento? Claro que sí, Aura, mira, muchas gracias por tu pregunta, qué pertinente. Mira, para entender nuestros postulados y sus consecuencias hay que ver a nuestros orígenes. El funcionalismo y el empirismo serían nuestros padres, por explicarlo de alguna manera. Ponemos el enfoque en la actuación y la competencia, donde nos enfrentamos con el innatismo, teórica y retóricamente aquí, esta mañana. También nos oponemos al conductismo, pues no consideramos que el condicionamiento y la imitación puedan excluir el papel de los factores no lingüísticos en la interacción. Además, una vez visto nuestro pasado, podemos atender a nuestras teorías hijas, que tanto queremos y bueno, a veces se alejan un poco de nosotros. Creo que en este programa, tu programa tan respetado, hace apenas una semana vinieron unas teóricas y un teórico a presentarnos acerca de ellas, la teoría del uso, la teoría gestual, la cognitivista, la social. Pero bueno, si uno tiene tanto que hablar de sí mismo, es de mal gusto que se explaye. Entonces, que nos presenten sus datos los sinatistas. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias, Gaby. Y en efecto, hace una semana tuvimos aquí a un grupo de especialistas también hablando de algunas teorías y también fue un muy buen programa. Pero a ver, los sinatistas, ¿qué tienen que decirnos al respecto de esto que estamos comentando? Pues mira, ahora muchas gracias. La gramática generativa transformacional ha cambiado mucho con el tiempo. Partimos nosotros de la teoría estándar, luego la extendimos, pasamos por la teoría de reacción y ligamiento y luego por el programa minimalista, la gramática relacional, la léxico funcional, etc. A mí no me parece de mal gusto hablar de la grandeza de uno cuando una merece hablar de eso, ¿no? Justicia se llama, honor a quien honor merece. Retomando lo que decía Fer, a partir de la léxico funcional es que alcanzamos gran fama, ¿no? Tanto en las propuestas de índole formal como en las de corte funcional. No es por presumir, pues, ni que haga falta, ¿no? Esto lo reconoce todo el mundo. La inmensa mayoría de los modelos lexicalistas han seguido de alguna u otra manera nuestros pasos. Por ejemplos así, nada más de pasadita, mencionamos pues que la Roland Reference Grammar de Van Balen, la Functional Grammar de Dick, la gramática léxico-funcional de Bresnan, y así podríamos seguirnos. Sí, pues eso que ni qué, su inspiración ha llegado donde haya lingüística. Wow, pues realmente es sorprendente la productividad teórica de ambas posiciones y realmente hay muchos adeptos y continuadores por parte de ambos bandos. Ojalá nos dé la vida para poder consultar a todos esos autores que hicieron escuela. Sin embargo, me parece que no hay que quedarnos solamente en lo teórico. Para realmente tener una idea clara de lo que nos están presentando, deberíamos hablar también sobre los recursos metodológicos de cada uno. ¿Quieren contarme al respecto? ¿Cómo se acercan a sus datos? Con mucho gusto, ahora mira. Pues una y otra vez nosotros insistimos que buscaremos los datos en situación. Esta situación la observaremos con la misma atención que lo meramente lingüístico, a diferencia de la otra postura, ¿verdad? Bueno, nuestros métodos están anclados en una realidad social del niño, pues en lo social es donde emanan cambios externos que muchas veces influencian los procesos internos del desarrollo lingüístico infantil, como bien nos dice Karina G. Zimmerman. Bueno, ¿y qué nos pueden decir los innatistas al respecto? Pues mira, ahora, como ya hemos dicho, el planteamiento del innatismo no es empírico, sino que es de estudio racionalista. Las conclusiones a las que llega se deducen a partir de asunciones universales que permiten luego establecer las bases de la gramática universal. Wow, pues gracias por sus participaciones. Han sido muy enriquecedoras, pero pues ya tenemos que terminar casi. Y deberíamos aterrizar todo este intercambio tan bueno que hemos tenido. Me encantaría que me compartieran ejemplos que demuestren las propuestas que defienden. ¿Será que los interaccionistas nos pueden decir los nombres de todos los niños en el mundo? ¿O que los innatistas nos pueden contar experiencias más allá de lo que pasó hoy en su cubículo? Nosotros a las pruebas nos remitimos, porque últimamente ellas son las que nos avalan de estar ante un grupo tan distinguido como el que nos acompaña hoy. Lo que se ha tenido que hacer es trabajar con niños de carne y hueso, no con árboles que nos asustan como los de Blancanieves. Fíjate nada más, de tanto experimento solo piensan en cuentos ya.
Se han señalado correlatos entre hitos lingüísticos e hitos sociales y cognitivos, observados por autores como Bates, Benigni, Bretherton, Camaioni y Volterra, en el juego simbólico con objetos, imitación de gestos y sonidos y en el uso de herramientas. Se ha atestiguado también un incremento abrupto de vocabulario a la par de un incremento abrupto de volubilidad en la segunda mitad del segundo año del niño, según Bloom, Lifter y Bruton, lo que prueba que sin duda hay una correlación entre lo social, lo cognitivo y lo lingüístico. Así es, Miguel, y mira, hay que prestar atención. Atender a la realidad social es también tratar con temas incómodos, como aquellos que tratan Culp y su equipo en su estudio sobre, lamentablemente, niños maltratados o abandonados. Esta triste situación impactó en sus capacidades lingüísticas, aunque su desarrollo cognitivo no difirió. Déjame decirte que los niños maltratados y abandonados se retrasaron en sus etapas de desarrollo de 4 hasta 8 meses, y aquellos que solo fueron maltratados de 0 a 2 meses. ¿Lo puedes creer? Es así, muy triste, pero eso es los datos que te encuentras cuando sales al mundo. Además, aunque la adecuación lingüística por parte del cuidador ha sido discutida, ya lo comentamos, sus beneficios a la hora de realizar un mapeo de significados han sido constatados en experimentos de Tomasello y Farrer. Cuando se realiza la adecuación, o el Child Directed Speech, se observa el objeto del que se está hablando, por lo que el niño puede empezar a asociar palabras con objetos. Los autores reportan que los niños cuyas madres pasaban más tiempo interactuando con el objeto tenían, por un lado, una más pronta producción de primeras palabras, así como vocabularios iniciales mayores. ¿Cómo explican esta diferencia quienes ni se dirigen a sus niños? A ver, Inatistas, precísanos estas acusaciones. Ay, Aura, pues con todo gusto. Mira, nosotros tenemos otros datos que distan muchísimo de lo que acaban de presentar aquí los interaccionistas. Convenientemente los dejaron fuera de sus comentarios. Mira, hay evidencia de niños atípicos, sordos específicamente, con padres típicos, y estos niños, sin importar este medio empobrecido, como le llaman, adquieren su lengua. Un ejemplo es el caso de la lengua de señas de Sinacantán. A esta lengua Haviland la denomina Z. Te voy a contar cómo es que surgió esta lengua. Esta es una lengua emergente que comenzó a producirse como un home sign en una familia en Sinacantán, Chiapas. En esta familia había 3 hermanos sordos. Ellos comenzaron a desarrollar un sistema de signos para comunicarse entre ellos. Estos niños no estaban estudiados, no sabían que tenían un problema. Para la comunidad tzotzil que vivía ahí, estos niños eran umas, es decir, tontos, ¿no? Después los niños fueron diagnosticados y se determinó que son sordos, ¿no? Entonces, este sistema que ellos iban desarrollando para comunicarse entre hermanos, ¿no?, llegó a ser tan complejo que una sobrina que nació tiempo después pudo aprender el sistema ya como una L2 para utilizarlo y de manera efectiva comunicarse con sus familiares, ¿no? En un tiempo muy pequeño, este sistema incipiente empezó ya a tener cara de lenguaje. Mira, tenía diferencias entre sustantivos y verbos. Contaba ya con un orden de constituyentes fijo. Además comenzaron a aparecer clasificadores de tamaño para distinguir entre diferentes clases de palabras, ¿no? La emergencia de estrategias gramaticales, que se encuentran también en otras lenguas naturales, dentro de este sistema incipiente, y que además se presentó de manera tan espontánea, nos parece a nosotros una gran evidencia de que las estructuras disponibles se imponen desde los individuos y no desde afuera. Muchas gracias, Victoria, por tu respuesta, y gracias también a Gaby y a Miguel y también a Fer. Pero ¿saben qué estoy viendo? Veo que el terreno de las lenguas de señas para los lingüistas oyentes, como nosotros, puede ser un campo muy neutral y productivo para hablar desde la otredad. Seguramente hay otros casos de los que se puede decir y descubrir mucho más sin el sesgo de hablar de la lengua propia, ¿verdad? Háblenme al respecto, por favor. Cómo no, ahora con mucho gusto. Mira, hablando ya de lengua de señas, también es pertinente señalar el caso del idioma de señas de Nicaragua, que representa un golpe a aquellos escépticos de las lenguas señadas.
Estos niños llegaron con la intención de parte del gobierno de que aprendieran, fíjate nada más qué tontería, a leer los labios. Y el resultado no pudo estar más alejado de esa intención. Mira, en una primera generación, estos niños crearon una sintaxis muy básica, con léxico limitado, para empezar a interactuar. La sorpresa vino, ¿verdad?, cuando la segunda generación desarrolló la complejidad de cualquier lengua que lleva viva más de un siglo, con estructuras sintácticas que se ven en lenguas con las que ninguno de estos niños tuvo contacto. Una explicación a esto, por supuesto, es que las estructuras ya forman parte de las posibilidades disponibles. En otras palabras, ya están en la cabeza de los hablantes. Además, donde nadie nos gana es en nuestro señalamiento de los universales lingüísticos, que responden a cómo es que las lenguas de sociedades muy distintas comparten tantos rasgos en común. Perdón que te interrumpa, Fer, pero pues todas se parecen un poco al inglés, ¿no? ¿Al inglés no te parece algo curioso? Conveniente también. Pues mira, estos universales nos permiten ver el reflejo de capacidades cognitivas, pero no nos vamos a quedar callados con esa crítica. No es extraño para nada que los rasgos en común aparezcan en el inglés. O sea, pudo haber sido cualquier otra lengua la que tomáramos, porque si ya están en el inglés tendrían que estar en otras, porque es una característica universal. Pero de nuevo, nuestras ideas han cambiado mucho con el tiempo. Hemos estudiado muchas lenguas a partir de postular universales y este estudio nos ha ido permitiendo recalibrar nuestras posiciones. Muchas gracias por esta aportación y por este ejemplo. Pero bueno, chicos, el tiempo de la transmisión está llegando a su fin y es momento de cerrar este intercambio tan productivo. Y pues es evidente que no vamos a poder llegar a ningún común acuerdo, pero justamente así se construye el conocimiento. Como bien decía uno de nuestros panelistas, cada uno se adscribe a una teoría y a partir de eso se hacen aportes apegándose a un paradigma. Pero hasta aquí tenemos todavía mucha tela de donde cortar y nos encantaría escuchar al público, por lo que nuestro asistente llevará el micrófono a sus lugares y nuestros especialistas estarán encantados de resolver sus dudas y atender sus comentarios.